Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de The Essential Channel. Yo soy Isabel Inclán y hoy me encuentro con una promotora cultural. Por principio en este gran parque, uno de los parques del centro de Toronto, en este rico verano, y me encuentro con Carolina Testa. Ella es creadora del proyecto cultural Inspiradas. Carolina, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Isabel, muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien, también disfrutando de este verano que nos cuesta tanto después del invierno arrancar. Claro que sí, lo estamos disfrutando mucho y bueno, ya nos viene a invitar al público de Essential, nos viene a invitar a una actividad que ella va a tener. Es una serie de conferencias en Zoom, donde el platillo principal es la literatura de 3 escritoras canadienses. Ellas son Alice Munro, Premio Nobel de Literatura 2013, Nita Prose, ella también escritora canadiense, y Mavis Galán. Ellas 3 se van a estar hablando en este programa que ella tiene llamado Club de Literatura. Cuéntanos un poquito acerca de este club, ¿cómo funcionó el año pasado? Yo te lo detengo, está bien. Va, fantástico. Nosotros en Inspiradas veníamos ya trabajando con promoción de la literatura latinoamericana acá en Canadá, y el año pasado nos aventuramos de algún modo a hacer un club de lectura en español sobre escritoras canadienses. Porque ¿qué nos pasa, no? Uno viene acá, por ahí lee en español y nos cuesta arrancar con la literatura en inglés. Y la literatura canadiense tiene muchísimo para ofrecer. Y sorpresivamente posteamos nuestro club de lectura, la invitación, y en 6 horas quedó sold out. Entonces dijimos, bueno, esto parece que va a funcionar. Y qué bueno que los latinoamericanos, que es la mayoría de tu público, nos interesa saber, y por eso estamos haciendo este programa en The Essential, nos interesa conocer más sobre la literatura de mujeres canadienses. Exactamente, y aparte porque hay una tradición de mujeres canadienses escritoras muy grande, entonces son muy potentes. El año pasado trabajamos sobre Alice Munro, Margaret Atwood y Rachel Cusk, y este año vamos a trabajar, así como los dijiste, con Alice Munro de nuevo, y eso fue a pedido del público, no por repetir, porque claro, fue un gran éxito. Un premio Nobel de Literatura no se gana cada año, ¿no? Exactamente. Nita Prose, que es una de las voces nuevas más potentes en este momento de Canadá, y Mavis Galán, que ha sido como la maestra de Alice Munro, de Margaret Atwood, ha sido una gran maestra del cuento canadiense. Así que con esas 3 arrancamos. El primer libro que vamos a tratar va a ser de Alice Munro, que es este, a ver, no sé si lo pueden ver. Ahí lo podemos ver. Algo que quería contarte. Algo que quería contarte es una selección de cuentos maravilloso. Alice Munro tiene grandes cualidades. Una de ellas es que la mayoría de sus protagonistas son mujeres, así que también por eso... y claro, nos identificamos, ¿no? Y esto por supuesto para el público femenino nos identificamos, pero también quizá los hombres porque tienen una mamá, quizá como este personaje, una hija o una compañera. Totalmente, no porque los personajes principales sean mujeres, dejan de tener importancia los personajes masculinos en la literatura de Munro. Sobre todo porque tiene un trabajo sobre los personajes muy delicado. A ella la han nombrado muchas veces como la Chekhov de la literatura, y esto tiene que ver un poco porque sus cuentos tienen, al igual que Chekhov, estos como 2 niveles, ¿no? Uno que está en la superficie y otro que se va construyendo con esas ventanitas que nos van dando pistas, y la maestría de ella, como yo digo siempre, ella tiene una ingeniería perfecta, no deja ningún cabo suelto. Uno cuando termina de leer el cuento de Alice Munro, no le quedó ningún cabo suelto, cerró la historia y puede pasar, después de respirar un poquito, al próximo cuento. Okay, así que entiendo que aquí hiciste como una selección. Y si nos quieres compartir algo de su literatura. Hay uno de los cuentos que a mí para que dejarle una pequeña claro, y de free eso sample, se trata, para antojarlos un poquito y que se unan a esta actividad el próximo 3 de agosto gratuita. Si bien todos los cuentos son maravillosos, hay un comienzo que se llama, el cuento se llama El perdón en las familias, que a mí particularmente me gusta mucho, y dice: a menudo he pensado que si tuviera que ir a un psiquiatra me preguntaría por mis antecedentes familiares, como es natural,
así que tendría que empezar por hablarle de mi hermano. Y el psiquiatra ni siquiera esperaría que acabara, seguro me encerraría. Le dije eso a mamá y se echó a reír. Eres dura con ese chico, Val. Chico, le dije. Ese hombre. Se rió y lo admitió. Pero recuerda que los lunáticos también son hijos de Dios, dijo mi mamá. ¿Cómo lo sabes si eres atea?, contesté. Había cosas que mi hermano no había podido evitar. Nacer, por ejemplo, era una de esas cosas. La otra fue que nació la misma semana que yo empecé a ir a la escuela. ¿Se puede ser más oportuno? Y así comienza uno Increíble, de los libros. muy casual, ¿no? Una literatura con la que nos podemos identificar de la vida cotidiana, ¿no? Ella trabaja muchísimo en el cotidiano, muchísimo en la vida cotidiana, y a partir de ahí empieza ese entramado más sofisticado sobre cada uno de los cuentos, y lo hace con una maestría maravillosa. Ok, y otra de las escritoras que integran esta serie de inspiradas, serie literaria, es Nita Pross. Nita Pross es un descubrimiento, Ella ha sido editora por más de 20 años, y el 2021 escribe su primera novela. Su primera novela se llama La Camarera. La Camarera. Exactamente. Y ha sido un boom editorial. O sea, se ha publicado en 40 países, 35 idiomas. Ha vendido más de 1.500.000 libros en muy poquito tiempo. Todo un bestseller internacional, ¿no? Todo un bestseller, y ella es maravillosa. Tuvimos la oportunidad de llevarla a la Feria del Libro de Buenos Aires este año, donde fue realmente aclamada por el público. Fue un fenómeno muy interesante. Aparte, ella habla bastante español, motivo por el cual el contacto con los lectores fue muy, muy fantástico. Y la novela es una novela de misterio. ¿Qué particularidades tiene esta novela de misterio? Que los personajes están construidos de una manera impecable. Entiendo que todo ocurre dentro de un hotel, en donde las cosas no son lo que parecen, ¿no? Exactamente. Entonces, es la historia de una camarera que entra a una habitación y se encuentra un muerto, como toda buena novela de misterio. No, y como toda camarera seguramente, pregúntense ustedes, ¿qué no se puede encontrar una camarera dentro de parte de su trabajo, ¿no? Exactamente. Entonces, esa camarera que es invisible a los ojos de todos los huéspedes, desafortunadamente, pero conoce todo de nosotros cuando uno es huésped en un hotel. ¿Quién entra, quién se fue, a qué horas llegó? Como dicen, entraron 2, salieron 3. Todo, y no solo eso, sino con qué mano nos lavamos los dientes y cómo dejamos el cepillo de dientes. Saben todo de nosotros. Esa camarera empieza a tratar de descubrir quién es el asesino. Y en esa trama hay una particularidad, porque esta es una novela de misterio bastante particular y tiene tanto éxito, porque una de las cosas que generalmente sucede en las novelas de misterio es que, bueno, tenemos alguien que hace de detective, ¿no? O sea, o la figura del detective, del Sherlock Holmes, o alguien que va dándose cuenta. Un policía que casualmente se había hospedado en el hotel, por ejemplo. Exacto, ese Monsieur Poirot que está ahí de casualidad y empieza a investigar. Entonces nos va diciendo esas cosas que no vemos nosotros como lectores, y él va descubriendo. En este caso, Nita Pross da una vuelta a todo esto y pone a esta Molly que es la protagonista, en el lugar de detective, pero hace como un pacto con el lector, porque Molly no sabe nada del muerto. Y entonces va descubriendo, y junto con ellos nosotros vamos descubriendo esas pistas. Muy interesante. Muy interesante la trama, muy bien logrado la secuencia y cómo te va. No podés parar, eso sí, o sea, la lees en un fin de semana porque te atrapa muchísimo. ¿Qué recuerdas? ¿Cómo describe Nita Pross a esta camarera, esta trabajadora del servicio doméstico de un hotel? ¿Alguna frase? Ella es muy tímida, pero por otro lado tiene como pequeñas obsesiones con la limpieza tremenda, tiene una relación con la abuela maravillosa, la abuela que acaba de fallecer, todo ese vínculo de amorosidad con la abuela es fantástico. Y una de las cosas de esta construcción de este personaje, todos los personajes están maravillosamente
realizados, pero en particular de Molly, automáticamente uno tiene mucha empatía. A tal punto que Stephen King, el escritor, dice de Molly, dice, es una heroína inolvidable, la más interesante y adorable que me he encontrado en mucho tiempo. Palabras de Stephen King, que leyó la novela e hizo la reseña del libro, así que no se pierdan la camarera a leerlo, es maravilloso. Como ustedes ven, este platillo es fuerte de 3 escritoras canadienses. La tercera es Mavis Galán. Mavis Galán es una escritora que empieza a escribir, empieza como periodista y muy tempranamente con una relación muy particular con la mamá. La mamá la abandonó, la deja a cargo de un tutor, se va con el nuevo esposo a Estados Unidos, ella se queda acá en Canadá y muy tempranamente se va a vivir a Europa. Alrededor de los 20 y pico de años se casa, toma el apellido de su marido, Galán, y que se divorcia muy tempranamente y se va a Europa. A partir de ahí le pasan un montón de cosas, pero ella decide escribir y toma el cuento como estandarte. Uh-huh. Entonces, en todos los libros de Mavis Galán, el primero ya gana el Governor Award de acá de Canadá, así que ya arranca con el pie derecho, aunque más o menos porque sus primeros 3 cuentos que fueron publicados en Europa, su editor la estafó y le dijo que no los habían publicado y se quedó con el dinero. Así que así arranca la historia de sus primeros 3 cuentos publicados. Cuando hace el primer libro ya arranca con el Ahora entiendo ganadora. Que hizo una selección. Entonces, son serie. Muchísimos los cuentos de ella, son muchísimos, entonces lo que hicimos fue una pequeña selección de los cuentos para que tengamos como un pantallazo general de cosas. Y una de las ¿qué nos puedes compartir de Mavis? Una de las particularidades que tiene ella es la temática. La temática que tiene que ver con su vida, que es un poco en el exilio, es estos personajes exiliados. Estos personajes que están solos, que están un poco perdidos, que tienen esta remembranza de volver a casa. Y no es casualidad, porque ella nació en Montreal en 1922, murió 2014. Exactamente. Y pues bueno, Montreal como Toronto son ciudades multiculturales con inmigrantes. Totalmente. Entonces ella viene de un lugar multicultural y de repente esa recepción de inmigrantes acá que ella vive, después ella como inmigrante en Francia lo vive desde el otro lado y escribe a partir de ahí. Una de las cosas también es cómo ella empieza a mostrar algunas cosas de Canadá, cuáles son los mandatos de esa sociedad de la mitad del siglo XX, con una maestría muy muy particular. Ella es influyó muchísimo en la escritura de Alice Munro, de Margaret Atwood, por supuesto, quien admira tremendamente, lo ha dicho en muchísimas ocasiones, y escribió nada más que 2 novelas, una que también recomiendo muchísimo, que es Agua Verde, Cielo Verde, que también tiene que ver con esta ganas de búsqueda de volver al hogar, muy interesante. Voy a leer una cosita muy simpática que ella dice sobre su recopilación de cuentos. Dice: hay algo que siempre quiero decir acerca de leer relatos cortos. Y lo hago ahora porque tal vez sea la última oportunidad que tenga para hacerlo. Los relatos no son capítulos de novelas. Importante. No se deberían leer uno tras otro como si fueran correlativos. Hay que leer uno, luego cerrar el libro, leer otra cosa, volver más tarde. Los relatos pueden esperar. Y es así, porque los hace con una intensidad tan grande que lo que provoca es decir, procesarlos. Por eso cuando dijimos, bueno, hagamos una selección de cuentos, no podemos hacer todos los cuentos del volumen de Mavis Galán, de los cuentos, porque es muy intenso y está bueno que nos quedemos con las ganas de leer mucho más de ella. Muy bien, Carolina, pues bueno, esta es la actividad, esta es una invitación gratuita para este club de lectura que se vaya a llevar a cabo el 3 de agosto, 5 de octubre y 7 de diciembre. 3 de agosto dedicado a Alice Munro, el 5 de octubre dedicado a Anita Prost y el 7 de diciembre dedicado a Mavis Galán. ¿Qué es lo que tiene que hacer el público interesado en unirse a este club de lectura gratuito gracias a la iniciativa Inspirada? Ir a las redes sociales nuestras, y en Instagram, Inspiradas Oficial o Inspiradas Cultural en YouTube o en el Facebook.
inscribirse. La inscripción es a través de Eventbrite, es gratuita. Les van a recibir un mail donde va a estar el link para conectarse en el Zoom para las tres sesiones. Es una sola inscripción y los esperamos con muchas ganas de leer estas lecturas, hacer estas lecturas compartidas y sin prejuicios, a ver qué nos pareció a cada una. Ok, muy bien. Y yo tenía aquí anotado, Carolina, también pueden mandarte un email. Un email a infoinspiradas@gmail.com. infoinspiradas@gmail.com. Y algo muy muy importante, según entiendo, se va a proporcionar material literario. Exactamente. La selección de cuentos la vamos a mandar en un PDF. También tenemos el PDF del libro de Alice Munro. El único que no tenemos es la camarera porque es muy, muy reciente, así que ese a comprarlo, que está en la versión en español y la versión en inglés, que es esta. Y está también en español para los que quieran leer en español. Ok, muy bien. Pues Carolina Testa, muchísimas gracias por haber venido a The Essential a invitarnos a tu actividad. Muchísimas gracias a vos, Isabel, por invitarnos, por apoyar siempre Inspiradas y por toda la labor que haces promocionando nuestra querida Latinoamérica. Muy bien, pues bueno, ya saben, ahí está la invitación para unirse a este club de lectura. Muchísimas gracias por el favor de su atención y nos vemos en una próxima emisión de The Essential. Si le gustó este programa, compártalo, haga clic en esa campanita, suscríbase al canal porque seguro le van a interesar nuestras entrevistas. Nos vemos en una próxima emisión. Muchas gracias. Hey.